Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Mite y el día de hoy vamos a estudiar o vamos a revisar los aspectos más importantes de la radicación de números enteros. Al hablar de número entero, recordemos que es aquel número que no tiene parte decimal, puede ser positivo y negativo. Es importante demostrar los elementos de la radicación. Empecemos por a este número pequeño que está representado por n, le vamos a llamar el índice de la raíz. Esta cantidad que va dentro del radical propiamente dicho se lee cantidad subradical. Y este símbolo es lo que conocemos como radical. En el caso de existir un resultado de esta operación, a esto es lo que se conoce con el nombre de raíz, dependiendo del número que tiene como índice. Si el número que tiene como índice es 2, será una raíz cuadrada. Si el número que tiene como índice como n, o si n es 3, será una raíz cúbica, y así podríamos hablar de raíz cuarta, raíz quinta, raíz séptima, cualquier tipo de raíz, siempre y cuando la cantidad subradical pueda ser descompuesto para ese índice. En el caso de la radicación de números enteros, tenemos que ver que algunas raíces son exactas y otras no van a ser posibles, por lo tanto serán expresadas como un radical. En este caso tenemos pues la raíz quinta de 32. Lo primero que debemos hacer para poder entender la radicación es conocer la descomposición en factores primos, porque los factores primos son los que van a estarse repitiendo y los que van a producir potencia. Y si nos damos cuenta, la radicación es el proceso contrario a la potenciación. Por lo tanto, en este momento yo voy a descomponer el 32 en factores primos. Empezando recordando las leyes de divisibilidad, que si todo número termina en cifra par, es divisible para 2. Si termina en cifra par o 0. Por lo tanto, termina en cifra par, tiene mitad. 16 tiene mitad, aún termina 8. Sigue teniendo mitad 4. Sigue teniendo mitad 2, hasta reducirlo a 1. Contamos cuántas veces se repite este factor. Por lo tanto, vemos que todo esto se ha convertido en 2, que es el factor base, y como son 5 veces, el exponente es 5. Tenemos que la raíz quinta de 2 a la quinta, que es el equivalente a 32, podríamos decir se suprime, observe esto, se suprime la raíz quinta con la potencia 5, por lo tanto su respuesta es 2. ¿Y por qué razón? Volvamos al caso anterior del exponente fraccionario. Si vamos a hacerlo, aplicar eso, sería que la base es 2 y el exponente 5 va a ser dividido para el índice de raíz 5. Entonces se produce que esto es 2 a la 1 y toda cantidad elevado a la 1 es igual a sí mismo. Por esa razón la respuesta es 2. Bajo este criterio vamos a hacer descomposiciones de varios ejemplos y dejando establecido la relación de los factores primos, la descomposición, con las cantidades que pueden extraerse en la raíz. Vamos a hacer el siguiente ejemplo para aplicar la descomposición de factores primos para hacer de una forma más práctica, extraer raíces de aquellos números que tienen sus raíces exactas, como por ejemplo el 576. Este es un ejercicio muy sencillo, simplemente lo hacemos para expresar el proceso que vamos a aplicar más adelante. Vamos a descomponer el 576 en sus factores primos. Y me apresuro a decir que tiene mitad porque termina en cifra par, el 6 es cifra par. Recuerden que todo número que termine en 0 o cifra par es divisible para 2. Para ir en una descomposición mucho más rápida voy a descomponer dígito a dígito, cifra a cifra. Empiezo por el 5, la mitad de 5. Todos sabemos que 5 no tiene mitad, pero yo puedo traer una mitad aproximada. La mitad es 2 y 2 por 2 es 4, me sobran 1. Ese 1 pasa al orden de las decenas y convierte a este en 17. Entonces la mitad de 17 ahora sería como, no tiene 17 no tiene mitad, el aproximado es 8
8 por 2, 16. De 17 me sobran 1. Ese 1 viene acá, convierte al 6 en 16 y vuelvo a decir la mitad es 8. Vuelve a terminar en cifra par, mitad. Como todos son pares, aquí es muy fácil decir mitad de 2, 1, de 8, 4 y de 8, 4. Mitad. Aquí 1 no tiene mitad, pero puedo unirme al 4, se convierte en 14, 7 y 2. Mitad de 144, 72. Mitad. Bueno, aquí decimos lo mismo. Mitad de 7, 3, me sobró 1, de 12, 6, 36. Mitad de 3, 1, de 16, 8, 18. Mitad, 9, tercera, 3, tercera, 1. Y ahora vamos a relacionar con las potencias. Este mismo número lo puedo ya expresar en potencia. Contemos cuántas veces se repite el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos 2 a la sexta. Y el 3, ¿cuántas veces se repite? 2 veces. Por lo tanto, podemos decir que el 576 no es otra cosa que 2 a la sexta por 3 a la 2. Recordando que aunque no los veamos, aquí hay un índice que es el 2. Y aplicamos que para extraer raíz se divide el exponente para el índice, o sea, decimos 6 para 2 por 3 para 2, que se divide para el 2, ¿verdad? Y en conclusión podemos decir que 6 dividido para 2, esto se convierte en 3 y este se convierte en 1. Entonces tenemos que la respuesta será 2 al cubo por 3. Y si decimos 2 al cubo, eso no es otra cosa que 8. 8 por 3 igual 24. La raíz de 576 es 24. Si bien es cierto, pues lo hicimos muy detalladamente para que ustedes vean cómo funciona en el caso de las raíces, los exponentes y el índice de la raíz. Pero realmente esto es muy práctico para desarrollar, porque ya tendríamos que omitir esto y directamente podemos decir la raíz es 24. 6 para 2 es A3, 2 a la 3 es 8, 2 para 2, 1, 3, 1, 8 por 3, 24. De forma directa lo podemos hacer mucho más rápido. Y algunos se preguntarán, bueno, solo para raíces exactas. Podemos dejar indicado también de una manera exacta. Recuerde que mientras usted no extraiga la raíz de una cantidad que no tiene raíz, esa cantidad se considera como exacta. Como por ejemplo el caso de 12. Si usted extrae raíz cuadrada de 12, veremos que el 12 no pertenece a ningún cuadrado. No existe un número que multiplicado por sí mismo de 12. Pero podemos extraer de ese 12 los cuadrados contenidos. ¿Cómo? Si descomponemos el 12 en sus factores primos, mitad, 6, mitad, 3, tercera, 1, nos daremos cuenta que el 12 no es otra cosa que 2 al cuadrado por 3. Por lo tanto, el único que podrá ser extraído de la raíz es el 2 por estar al cuadrado. El 12 se puede expresar como 2 raíz de 3. A esta cifra se la considera valor exacto siempre y cuando usted no desarrolle la raíz de 3. ¿Sí? Ya podemos trabajar también con este tipo de cantidades. Y ahora vamos a ver operaciones con radicales. Si yo tengo dos radicales iguales, observe, por ejemplo, 4 al multiplicar por otro radical, se convierte en 8, ¿verdad? Porque los dos radicales, por ser radicales semejantes, se escriben en uno solo y sería raíz cuadrada de 4 por 2, o sea, raíz cuadrada de 8, y descomponiendo, podríamos decir que esto es 2 raíz de 2. Si yo tuviera, por ejemplo, raíz de 5 por raíz de 5, esto va a decir lo siguiente. Entonces, raíz cuadrada de 25, lo que nos da como respuesta 5. Recordemos entonces que radicales semejantes pueden ser unidos en un solo radical, sus cantidades subradicales se multiplican y se descompone de forma normal. Para dividir raíces, por ejemplo, tengo raíz cuadrada de 32
dividido para raíz cuadrada de 2, yo lo puedo expresar en una sola raíz. 32 entre 2, la respuesta es la raíz cuadrada de 16, su respuesta es 4. ¿Sí? Igual recordemos que para potenciar una raíz, por ejemplo, tengo raíz cúbica de 2 y eso a su vez al cuadrado, yo puedo hacer uso del artificio anterior, que es convertir la raíz en exponente fraccionario. A su vez, pues voy a potenciar. Recordemos que cuando se potencian exponentes, se multiplica y lo vuelvo a convertir. Raíz cúbica de 2 al cuadrado, su respuesta será raíz cúbica de 4. ¿Sí? Bien, en todo caso, pues esperando a su vez que haya sido de su beneficio, me despido de usted muy atentamente. Gracias.